grabar. Voy a compartir entonces pantalla. Y entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, nosotros hasta el momento hemos delimitado un poco lo que tiene que ver con lo que es el desarrollo afectivo emotivo y como las características fisiológicas del amor. Y hemos hablado un poco acerca del amor, tanto a nivel de sus componentes biológicos como de sus componentes sociales o psicológicos. El día de hoy entonces nos vamos es a ir hacia la otra arista de la emoción, que es la cognición. Entonces vamos a hablar un poco de cómo es que nosotros producimos conocimiento, conocemos y luego vamos a hacer el mismo ejercicio, o sea, algo de empezar a mirar entonces cómo a partir de nuestra biología y aspectos también psicológicos nos ayudan a entender un poco cómo es que em, hablamos de, pues, del concepto de cognición, ¿vale? Entonces, el tema de hoy se centra exclusivamente en profundizar en torno a la cognición humana. No nos interesa hablar de otro tipo de cognición, ¿vale? Em, y vamos a empezar entonces por definir lo que entendemos por cognición, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitamos nosotros hacer acá es ubicar a la cognición. Y dentro de la cognición, nosotros vamos a decir entonces que la cognición como tal es conocimiento. En esencia, la cognición es conocimiento. Por lo tanto, existen diferentes formas de producir conocimiento o de conocer, ¿vale? Entonces, digamos que dentro de la cognición humana, podríamos nosotros empezar a hablar, por ejemplo, de temas que ya hemos tocado, que hemos tocado en términos de cognición social, por ejemplo, es decir, el conocimiento que está relacionado a las relaciones sociales, a las relaciones humanas. Pero hoy vamos a hablar exclusivamente de cómo producimos este conocimiento. Para ello, vamos a hacer uso de dos, digamos, herramientas. Vamos a explorar la teoría piagetiana relacionada a porque prácticamente la pregunta de investigación de Piaget a lo largo de su vida fue la pregunta por cómo conoce el sujeto, ¿vale? Entonces vamos a utilizar la respuesta dada por parte de Piaget a esa pregunta desde la lógica entonces de una, una perspectiva netamente cognitiva. Ah, ¿Eso qué significa? Que nosotros cuando hablamos de cognición no significa que otras perspectivas psicológicas no puedan aproximarse a la cognición, o sea, no sepan cómo hablarlo, no sepan cómo plantearlo, no estamos diciendo eso, sino que al igual que como pasaba con el conductismo que se apropia del aprendizaje, digamos que el enfoque cognitivo, digamos que se ha interesado por los procesos de producción de conocimiento, cómo generamos conocimiento. ¿M? Entonces, desde esa perspectiva es que vamos a plantear como los asuntos que tenemos aquí eh, esbozados. Entonces, lo primero es entender que tenemos un lugar desde el cual nosotros vamos a empezar a hablar. Ese lugar desde el cual nosotros vamos a empezar a hablar lo tenemos a partir de interesarnos por preguntarle o por aproximarnos de una forma cada vez más precisa a la mente infantil, ¿vale? Es decir, así que la respuesta a cómo producimos conocimiento parte desde el mismo momento del nacimiento. Y si el conocimiento se produce desde antes del nacimiento, ¿bien? Y entonces eso nos pone en una situación bien importante porque nos damos cuenta que el conocimiento no es solamente información, no es solamente pasar información genética, no es solamente decirle a una persona cuando tiene un hijo que vamos a pasar entonces pulgares oponibles como información relevante y que además necesitamos tener, digamos, los genes OX para poder decir que tenemos
una estructura antropomórfica de dos brazos, dos piernas, ojos en la parte de adelante, un lóbulo frontal, todo ese tipo de características que son más de nuestro genotipo, que se expresan y podemos identificar. mm, Nos damos cuenta de que no es solamente necesario pasar esa información biológica, genética, y empezamos a entender que existe otro tipo de información. Ese otro tipo de información es lo que nos vamos a ocupar como conocimiento, como producción de conocimiento. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para comprender el entorno en el que nos encontramos? ¿Cómo hacemos nosotros para darnos cuenta que somos quienes somos o que estamos en un octavo piso o que estamos en Cali? ¿Cómo hacemos nosotros para saber que tenemos calor, tenemos frío? ¿Cómo hacemos nosotros para saber que lo que yo estoy diciendo está siendo entendido? ¿Vale? Entonces, ese tipo de información es una información que antes, por ahí, estamos hablando de 1960, 1950, se tenía una gran fuerza el hecho de pensar. Recordemos que el conductismo casi que tiene mucha fuerza, mucha potencia, digamos, en todo el desarrollo de la psicología, y eso, digamos, que impacta y permea otros campos, la educación, las políticas públicas en términos de educación. Entonces, se empieza a pensar de que los niños son unos tabula rasa, o sea, que vienen sin ningún tipo de información al mundo, sin ningún tipo de conocimiento al mundo. Lo que no se sabía era que realmente nosotros sí sabemos mucho más hoy, de que los niños saben más de lo que creíamos. Y entonces, lo que empieza a pasar es que si el conductismo afirmaba que no había información, digamos, genética, que no era importante la información genética, que daba ser hombre, que mujer, afro, que blanco, ¿vale? Que daba lo mismo, y que lo importante era el ambiente. Entonces, esa, digamos, idea empieza a calar, digamos, dentro de la educación. Entonces se pensaba que los niños venían sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de conocimiento. Eh, por ende, lo que empieza a cambiar, lo que empieza a pensarse es, de pronto, si nosotros estamos completamente seguros de que los niños no saben nada, que son tabula rasa, pues entonces no nos vamos a ocupar de la primera infancia, no vamos a pensar si ellos saben, sino que damos por sentado que no saben. Pero entonces empieza un proceso también en el cual aparecen mejores instrumentos, aparece el cuestionamiento de si en realidad los niños saben o no saben, ¿vale? Si los niños en realidad, pues pueden ser, por ejemplo, científicos, niños científicos, niños matemáticos, ¿vale? Entonces, digamos en ese escenario, ¿vale? Eh, Emerge Piaget con su pregunta por cómo producimos conocimiento, ¿vale? En ese contexto, digamos que tenemos a este teórico de la psicología. Em, entonces, ahorita lo que vamos a ver es algunos experimentos acerca de lo que sabemos actualmente respecto a lo que los niños saben. Y entonces para eso voy a, voy a poner en pausa la grabación. A ver, grabación. Entonces acabamos de ver, digamos que un conjunto de videos que tienen en común. Están centrados básicamente sobre la cognición humana, sobre lo que podemos comprender sobre el mundo de los otros, el mundo social, ¿vale? Eh, y entonces desde esa perspectiva, pues están esos videos en YouTube que pueden, digamos, volver a ver si quieren, con más calma, hacer itinerarios del desarrollo, consultar las investigaciones, digamos, con mayor detalle, profundidad. Pero quería simplemente con estos videos contextualizarnos en términos de que
cada vez más sabemos de que realmente hay niños que saben acerca del mundo, que tienen un conocimiento acerca del mundo. Entonces lo que nosotros vamos a plantear acá es una aproximación acerca de cómo es que este sujeto, este niño, produce conocimiento. Y entonces es ahí donde pues viene la perspectiva piagetiana de darnos, digamos, algunas ideas acerca de cómo es que se da este proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos nosotros que decir es que desde la perspectiva piagetiana, ¿vale? Digamos que si yo a ustedes les hago algo como esto y les pregunto a ustedes qué es eso, ¿vale? Si les pregunto a ustedes qué es eso, ¿ustedes qué dirían? ¿Cómo se escribe? ¿Qué cosa, Dana? Mm, estamos en este momento hablando de la perspectiva, vamos a hablar de la cara de la cognición en particular, ¿vale? Vamos a hablar de la cognición. Entonces, hasta el momento, sí, Piagetiana. Entonces, claro, es un círculo, ¿cierto? Esto que acabo yo de hacer acá es un círculo. Yo iba a decir que es un óvalo. O, ok, un óvalo. Em, que es en últimas la pregunta de cómo hacemos nosotros para saber que eso que estamos viendo ahí se corresponde con un concepto, ¿no? Entonces aquí la idea de la noción piagetiana es una perspectiva que se relaciona con, es una teoría, ¿vale? Es una teoría que se llama la teoría eh, del nous, ¿sí? O conocimiento, ¿vale? O de la lógica. ¿Listo? Entonces, la aproximación piagetiana, digamos que está fundamentada con base en la lógica, de cómo hacemos nosotros para conocer. Conocemos a partir de aplicar leyes lógicas, razonamiento lógico, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, vamos a decir que toda esta producción de conocimiento, de cómo haces tú para saber que esto es un óvalo, que es un círculo, ¿vale? ¿Cómo hacemos para generar ese concepto? Y entonces Piaget era un biólogo y como biólogo entonces él tiene una aproximación también biologicista de la cognición. Entonces él va a decir básicamente que funcionan las cosas muy similar a cómo funcionan en una célula. Casi que un proceso de ósmosis, un proceso en el cual se dan asimilaciones de información y entonces a Piaget básicamente podemos decirle que esta forma, esta creación de que tú reconozcas que esto es un óvalo, que es un círculo, ¿sí? Tú puedas hacer eso o que tiene un color rojo, o, bueno, etcétera. Cualquier pregunta que hagamos y demos una respuesta de conocimiento, ¿vale? De que sabemos algo, él va a decir que en ese proceso, básicamente se dan dos como grandes procesos, por decirlo así. Un primer proceso es el proceso de la asimilación. Asimilación, ¿vale? Entonces, el producto de la asimilación, el producto de que tú tomes información, que acumules información, que te apropias de información, tiene como finalidad la creación de un concepto. Entonces diríamos entonces que desde la perspectiva piagetiana, nosotros conocemos acerca del mundo porque estamos viendo, observando el mundo, vemos unas regularidades en el mundo y que con esas regularidades en el mundo asimilamos y formamos conceptos, ¿vale? Pero resulta que si nosotros nos basáramos exclusivamente en conceptos, entonces toda nuestra vida, digamos que estaría prácticamente, tendríamos que pasar por conocer todos los conceptos de nuestra vida para encontrar qué es lo que nos gusta o qué es lo que queremos.
Entonces lo que nos va a decir Piaget es que además del proceso de asimilación para darle un orden a la vida, nosotros empezamos a formar conceptos, pero que con esos conceptos nosotros también empezamos a unirlos, a combinarlos. Y entonces, por ejemplo, digamos que voy a hacer este dibujito acá, digamos, y entonces supongamos que esto está aquí así, ¿vale? Y supongamos entonces que también hago, eh, si yo pongo estas dos figuras, ¿cierto? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que están viendo? ¿Vale? ¿Qué es lo que están viendo? Si lo ponemos así, ¿qué es lo que están viendo? Uno, digamos que no va a decir, unos dirán círculo, otros dirán rectángulo, y otros dirán figuras geométricas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Piaget con la organización de conceptos? Que cogemos conceptos y los empezamos como a agrupar, como decir, bueno, yo puedo crear un nuevo concepto que engloba los demás conceptos, que organiza los demás conceptos. Entonces, prácticamente nosotros en el proceso de asimilación, nosotros formamos conceptos, pero también nosotros nos damos cuenta que hay informaciones, ¿vale? Digamos, vemos una novela, no sé, y decimos, oye, esta novela, eso que acabo de ver, ¿qué es? Eso es acción, eso es, no sé, romance, eso es ciencia ficción, ¿vale? Como que ¿dónde la meto? O sea, ¿en dónde cuadra? ¿En dónde va? ¿Cierto? Entonces, Piaget nos va a decir que nosotros asimilamos para generar conceptos porque en últimas el proceso de desarrollo cognitivo es un proceso de darle orden al mundo, o sea, es lo que comprendemos del mundo, lo que sabemos del mundo. Por lo tanto, en ese proceso de generación de conceptos, pues viene que hay informaciones que nos ayudan a actualizar esos conceptos. O sea, cada vez que nosotros estamos vivos, vamos eh, pues asimilando información, vamos enriqueciendo la calidad de los conceptos. Entonces, por ejemplo, el concepto de mujer, por ejemplo, puede irse actualizando en función de las distintas asimilaciones de información con relación al concepto mujer. Entonces, eh, yo, por ende, voy a tener pues unas informaciones, unos datos sobre ese concepto. De pronto, algunos de nosotros los tendrán más ricos que otros. ¿De qué va a depender? Del proceso de asimilación. O sea, nosotros podemos incidir sobre la forma en que el concepto se forma, o sea, la forma en la que se asimila esa información. Por ejemplo, el experimento de la del gran Snoopy y el pequeño Snoopy. Entonces se le llama la atención a la niña sobre los conceptos que están formados allí. Almohada, cama, mesa, ¿vale? Se trata como de hacer énfasis en los conceptos. Préstale atención a estos conceptos, ¿vale? Em, pero el asunto entonces es que en esa creación de conceptos, nosotros empezamos a producir nuevos conceptos que son mucho más eh, grandes o abarcativos, ¿vale? Que se dan fruto de un proceso de acomodación. Entonces, básicamente la teoría peyetiana se podría resumir en términos de que nosotros lo que hacemos para producir conocimiento es asimilación y acomodación. El proceso de asimilación es generar conceptos. Entonces, yo veo unos datos, entonces tú, por ejemplo, ¿cómo hiciste para saber que era un círculo? Porque viste un dato, una característica gráfica. Esa característica gráfica se asemeja a algo que tú ya has visto previamente. Eso o que yo te diga en este momento, mira, esta característica gráfica que acabas de ver se llama círculo, círculo, y vamos a hacer énfasis en eso hasta que aparece entonces el concepto. Eh, los niños empiezan, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Y entonces vienen los expertos a decir, eso es esto, eso es eso, ¿vale? Y entonces empiezan a consolidarse en los conceptos. Ahora, muchas veces vienen las preguntas de, bueno, y este concepto, por ejemplo,
¿Dónde ubicamos, o sea, el perro es un mamífero o es un, ¿vale? Entonces uno empieza como a decir, bueno, ¿dónde lo ubicamos? A ese proceso es un proceso en el cual se da el proceso de acomodación, en el cual ingresa información, se procesa esa información. Si la información que ingresa ya existe un concepto preexistente, ¿vale? Entonces yo la acomodación que hago es para actualizar el concepto, o sea, puedo tener que el concepto no cambió, o sea, la información nueva ahí, uno dice, eso es un círculo, no me permite un cambio en el concepto que tengo de círculo, esa es una situación. Otra situación es que la información que ingresa hace que yo replantee el concepto de círculo, por ejemplo, con lo que dijo el compañero. Eh, ¿Qué fue que dijiste? ¿Óvalo? ¿Óvalo? Em, entonces, Sí, señor, yo había dicho óvalo. óvalo. Entonces uno dice, oh, hijo de pucha. Entonces tenemos dos conceptos, óvalo, círculo, y entonces uno empieza a pensar con esa palabra, empezar a decir cuáles son las diferencias o semejanzas que tengo yo que actualizarle a mi círculo y qué tengo yo que actualizarle a mi concepto de óvalo para poder que cuando aparezca un dibujo como este, yo no tenga dudas en si es un óvalo o es un círculo. Bien. Eh, o lo que nosotros normalmente encontramos que son estas personas que se transvierten, o sea, se operan, o sea, son hombres que se ponen senos, o sea, todo, 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 todo. Y cuando los ven, entonces los ponen a hombres a darle que si le parece bonito, pues bonita y todo este asunto. Y sí, les parece bonita, pero luego les dicen, y bueno, ¿y cómo te llamas? Y entonces él habla con voz masculina y dice, me llamo Alejandro, ¿no? O me llamo Francisco, o lo que sea. Entonces, viene un asunto ahí como que el concepto que tenía del cuerpo más femenino, ahorita también me están indicando que puede, a pese a ser un cuerpo femenino, ser una identidad masculina. ¿M? Entonces el asunto ahí es que nuestro tiempo em, nos corresponde estar en un proceso continuo de acomodaciones, ¿vale? Acomodaciones sobre los mismos conceptos. Entonces, el producto, digamos, de la acomodación es el producto de generación de categorías. ¿M? O sea, nosotros para qué acomodamos? Para decir, ok, un círculo y un triángulo puede ser figura geométrica. Em, y eso nos ayuda a una economía cognitiva, o sea, a poder darle un sentido, un orden al mundo. Entonces tenemos categorías que organizamos, que ordenamos. También podemos decir, y con las figuras geométricas podemos hacer incluso lugares para vivir, o sea, viviendas. Entonces un triangulito, un cuadradito puede ser una casa. Lo que yo estaba ahorita tratando de hacer con esto era como un cuerpo humano, ¿no? Em, entonces, digamos que empezamos nosotros a entender que la generación de categorías son muy útiles para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida arranca primero por categorías, es decir, ustedes cuando van a ver, no sé, Netflix, ustedes dicen, o sea, ustedes no empiezan concepto por concepto, es decir, serie por serie o película por película, documental por documental, sino que ustedes dicen, bueno, yo voy a ir a la categoría. ¿Cuál es la categoría? Quiero ver acción. Entonces me voy a mover hacia allá. O voy a decir, yo quiero una película, no quiero una serie porque me engancho, no sé, porque no me quiero trasnochar viendo series. Entonces quiero una película que sé que tiene un inicio, un fin y ya, me desentiendo, ¿no? Entonces tenemos la elección de categorías para nuestra vida. Nosotros también vamos a una biblioteca y no vamos a empezar libro por libro, o sea, concepto por concepto, sino que decimos, quiero quiero cuento, quiero poesía, ¿vale? Y entonces, asimismo, organizamos nuestro mundo. Entonces, el proceso, digamos, de construcción de conocimiento desde la perspectiva piagetiana, esta teoría del nous, de la razón, nos indica, nos invita a pensar entonces que todos los seres humanos asimilamos información para crear conceptos, para ordenar en forma de conceptos. Entonces, un concepto es una representación.
tiene unas características representativas. Entonces, ¿qué caracteriza un cuadrado? Lo caracteriza entonces los cuatro ángulos y los cuatro lados que tiene, ¿vale? Normalmente, igual esto parece más un rectángulo, ¿no?, que un cuadrado, pero no tenía como la imagen de cuadrado, entonces rectángulo, ¿cierto? Sería como lo más apropiado en términos de concepto. De hecho, por eso nos corregimos, decimos, profe, eso no es empatía, es altruismo o viceversa, ¿vale? O sea, nosotros todo el tiempo nos lo estamos pasando en términos de tratar de representar el concepto, tratar de entender qué características tiene ese concepto para yo, a partir de ese concepto,